Estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, amadísimo, amadísimo Señor, que nos permite esta noche congregarnos en el nombre de Él y sabiendo que tenemos para esta noche la propuesta de seguir avanzando en aquello que hemos tenido para este nuevo año, arrancar y comenzar con el libro, la carta a los Corintios, primera a los Corintios. Qué carta, hermanos, qué carta, qué bendición, qué ánimo del apóstol Pablo para mandar esta carta, porque estaba perturbado por las cosas que estaban pasando y sucediendo en esta iglesia, ¿no? Ya habíamos dado una introducción, ya habíamos comenzado la anterior enseñanza en el capítulo 1, estuvimos viendo el versículo 1, creo que fue el que más profundizamos y estuvimos hablando de esa introducción, que es la introducción a una carta, pero no obstante que es la introducción a una carta donde están esas salutaciones iniciales, no podemos desconocer o olvidar que esta carta es guiada por el Espíritu Santo y que cada palabra que está allí escrita, cada palabra que está colocada tiene una razón de ser, aún sea una salutación, porque estos tres primeros versículos pues hacen parte de esa salutación que está haciendo el apóstol Pablo, y no por eso no tiene esa salutación, ya vimos que tiene una profundidad y una aplicación para nuestro vivir hoy. Hoy estamos reconociendo la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida y sabiendo que todo aquello que se dice tiene que ver con lo que toca a nuestra vida espiritual. Bueno, vamos a avanzar. Tome usted allí, por favor. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a sintonizarnos porque estamos estudiando, porque estamos meditando, porque estamos rumiando la palabra, tratando de detenernos en aquellos aspectos que pues sintamos que haya necesidad de hacer algún énfasis. Y ya estuvimos hablando de Pablo como apóstol, eso lo vimos en la anterior enseñanza. Si usted quiere volverla a escuchar, puede subir a la página www.estiempodecosecha.com y allí se encuentra grabadas muchas enseñanzas, no solamente ahora en Primera de Corintios, sino varias enseñanzas que ya el Señor nos ha permitido tener. Decíamos que Pablo es un apóstol de Jesucristo, ya estuvimos viendo ese aspecto, por qué era considerado apóstol, cuál era la diferencia que Pablo tenía entre los apóstoles que estuvieron caminando con el Señor Jesucristo. Sin embargo, vimos que Pablo tenía todas las credenciales de un apóstol y que eran consideradas como unas credenciales apostólicas. Y estuvimos diciendo que Pablo hace esta introducción, vamos a leerla nuevamente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue por voluntad propia, no fue que él mismo se nombró, no fue que él mismo se envió, sino que es por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, ya habíamos hablado cómo Pablo, cuando llegó a Corintios, ustedes saben que en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo habíamos visto, se narra cómo Sóstenes está relacionado con este personaje que era un principal de la sinagoga, era un judío. Y este judío inicialmente tuvo algunas diferencias y tuvo algunas situaciones contra el apóstol Pablo, pero finalmente lo vemos aquí siendo ahora un hermano en la fe. Y este hermano pues era muy reconocido por ser uno de los primeros que comenzaron allá en la iglesia en Corinto. Era un principal, Sóstenes era un principal de la sinagoga, era un hombre que estaba en el liderazgo del judaísmo, imagínese usted, y ahora está convertido al Señor. Y con Pablo les envía a los corintios este saludo, ¿no? Y estuvimos también en el versículo 2, vamos a avanzar hoy en el versículo 2, vamos a leerlo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso es lo que dice Pablo.
esta partecita del medio versículo, la iglesia de Dios que está en Corinto, también ya la estuvimos viendo, la anterior enseñanza, vamos a retomar desde allí. La iglesia de Dios que está en Corinto. Qué término tan especial, hermanos. Porque la iglesia de Dios está donde está el evangelio, donde se ha predicado el evangelio y donde los que han escuchado en el evangelio vienen a la nueva vida. Allí comienza el génesis de la iglesia, porque la iglesia no es otra cosa que la reunión de los santos. La iglesia no es un local, la iglesia no es un templo, eso no es la iglesia. Lastimosamente nosotros venimos de una herencia donde se nos indicó y se nos dijo que la iglesia no eran las paredes, los ladrillos. Y entonces, aún el lenguaje que nosotros manejamos a veces todavía tiene mucho de eso, ¿no? Cuando usted un día que se reúna con los hermanos, ya sea sábado, domingo, ¿cuál es la forma como nos referimos si estamos alistándonos para ir y queremos ir y decirle a uno de nuestros hijos que nos vamos a reunir? Le dice, bueno, hijo, ya nos vamos para la iglesia. Ese es el término que nosotros generalmente utilizamos y a veces los términos parecen inocentes, pero demarcan mucho acerca de nuestra concepción, de nuestros conceptos. Nosotros no vamos a la iglesia, porque la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. Este es un concepto ya que comienza a nosotros a sacudirnos, porque la iglesia no es el lugar, no es el sitio. La iglesia es la reunión de los santos, cuando nos reunimos como iglesia. Y allí en Corintios habían unos hermanos que recibieron la salvación y esos hermanos comenzaron a reunirse inicialmente con el apóstol Pablo y ahí comenzó la semilla, el germen de la iglesia. El cuerpo de Cristo comenzó a tener expresión allí en Corinto. En Corinto. ¿Y por qué hago ese énfasis de Corinto? Porque ya hicimos una introducción que nos hablaba de qué era Corinto. ¿Qué era Corinto? Ustedes saben qué era Corinto, hermanos. Pero allí Dios tenía pueblo también, porque habían corazones. Y donde hay corazones dispuestos y disponibles, ahí está también el Señor llegando. Y el Señor le dijo a Pablo a través de una revelación, recuerden ustedes, aquí yo tengo suficiente, tengo bastante pueblo, ¿no? Bastante pueblo. Pablo, quédate aquí. De tal manera que Pablo se quedó ahí en Corinto haciendo su ministerio, y ese ministerio del apóstol Pablo lo estuvo ejecutando durante 1 año y medio. Estuvo allí Pablo. Imagínese usted, 1 año y medio el apóstol Pablo. Y entonces nosotros vamos a darnos cuenta que esta iglesia comenzó con el apóstol, guiada por el apóstol, recibiendo los elementos que se necesitan para que la iglesia se establezca y permanezca. Cuando uno va a Hechos de los Apóstoles, uno encuentra 4 características fundamentales para que la iglesia se mantenga, se establezca y se fortalezca. Son 4 principios básicos que a veces nosotros los desconocemos, porque cuando nosotros se nos habla de establecer la iglesia, de que la iglesia se sostenga y se mantenga, nosotros generalmente pensamos en cosas externas. Nosotros pensamos, bueno, ¿dónde nos vamos a reunir? Vamos a alquilar un local, vamos a tener entonces, ¿qué vamos a hacer en la reunión? Vamos a colocar alabanza. Bueno, son cosas que nosotros creemos que son las fundamentales. Cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, en el inicio, en el génesis de la iglesia, usted encontrará que hay 4 elementos que son fundamentales. Hoy no vamos a profundizar en ellos, pero que son fundamentales para que la iglesia se establezca, se mantenga, se fortalezca y continúe. ¿Cuáles son esos 4 principios que están narrados en Hechos, hermanos? Que son necesarios para que un grupo de hermanos que comienza a reunirse, los hermanos comienzan a reunirse y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos, para sustentarnos como hermanos y para perseverar en el Señor? Esos 4 elementos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos?
¿Hay algún hermano que lo recuerde, lo tenga claro? Ya en algunas otras oportunidades lo hemos tratado, ¿no? Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Sí escucharon? Excelente, hermana Viviana. Sí, señora. Muchas gracias. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Allá se están dando como esos primeros elementos que hablan de qué es lo que sostiene la iglesia, en qué nos debemos ocupar los hermanos para que la iglesia, la reunión de los santos, cuando nos reunimos como iglesia, se mantenga esa perseverancia. La iglesia no solamente tiene un solo tipo de reunión, hay varios tipos de reunión cuando nos reunimos como iglesia. Pero en esos tipos de reunión debemos de perseverar en una de estas 4 cosas o en las 4 cosas. Y perseveraban, número 1, ¿en qué perseveraban ellos? En la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos que dan estabilidad a esas reuniones de los hermanos. Cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que perseverar por lo menos en estos 4 elementos, hermanos. ¿Estamos? Para que todo nuestro caminar gira en torno a estos 4 elementos. La sala presencial, levántale la mano el hermano. Sí, mi hermano, qué importante lo que estás, hermano, explicando allí, porque digamos que aquí en Tuluá se empezar a reunir hermanos que vivan acá y empezamos a reunirnos cada 8 días y comencemos como de pronto a colocar otros elementos o fundamentos, como usted dice, que no sean estos que realmente es como se debe de iniciar. Y hay reuniones diferentes que usted dice, reuniones de oración, de enseñanza, de mutualidad, y sencillo, ¿no? Sin como nada que tenga que ver que el hombre determine cosas que no tienen que ver nada con el Señor, sino así de sencillo se reunían los hermanos en hechos que leímos ahora. Y me parece maravilloso eso, comprenderlo, para que Dios nos guarde de pronto de establecer nosotros cosas que puedan afectar. Era todo, mi hermano. Gracias, hermano Wilson. Aquí hay varios hermanos hay reunidos. Y quizá usted, hermano, es el único que está en algún lugar. No hay otros hermanos con los cuales usted se ha podido reunir. Usted ya puede, como hijo de Dios, yo sé que aquí ya muchos hermanos llevan de caminar en el Señor varios años, están solos. Usted ya podría estar pensando, oiga, yo soy un hijo de Dios. Para que comience algo donde yo estoy, se necesitan por lo menos, dice ¿cuántos se necesitan? Dice el Señor, 2 o 3 comienzan y se convierten en el génesis de algo que puede pasar en el lugar donde usted se encuentra. Usted puede ser usado por el Señor porque usted es un hijo de Dios, usted lleva tiempo en el Señor. Y justamente todas las enseñanzas que nosotros tenemos en la virtualidad o en la presencialidad están basadas y sustentadas en esa doctrina apostólica. No estamos trayendo ningunos elementos de afuera, no estamos trayendo o importando a la iglesia temas que tengan que ver con la psicología, ni con las cosas del mundo, en cuanto a lo que el hombre considera, estrategias humanas o cosas que tienen que ver como hoy se manejan muchas partes. Aquí lo que estamos es en la palabra, perseverando en qué fue lo que dice, qué fue lo que expresaron los que dijeron los apóstoles, qué fue, ellos estuvieron con el Señor, ellos son el fundamento, ellos son los que conocieron al Señor y tuvieron el impacto en sus vidas desde el inicio. Y así la iglesia ha funcionado en los últimos más de 2000 años, hermanos. Entonces no nos tenemos que inventar nada nuevo. Y aquí está
Esos 4 elementos para los que en este momento están orando, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero ser usado por ti. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué tengo que perseverar? Bueno, aquí la palabra nos dice, tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en ese deseo de mantener comunión con otro, porque usted pueda que sea uno, pero si no tiene deseo de comunión, si usted quiere ser un llanero solitario, si usted es uno de los que dice, para mí es suficiente mi vida cristiana, yo solito, porque yo me comunico con el Señor. Entonces, si es así, pues no puede generarse ese foco que pueda darse para que se hable de una iglesia que está estableciendo el Señor en algún lugar. El Señor necesita por lo menos de 2 que caminen en ese acuerdo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Imagínense ustedes, hermanos, esa parte, esa reverencia, ese momento de que cuando se llegue a una intimidad, esos hermanos puedan comenzar a compartir esa realidad. Porque esa realidad se comienza a compartir en la medida que hay mayor intimidad entre los que están allí y que se van conociendo los hermanos y van sabiendo que verdaderamente son hermanos y que están allí en esa comunión con el Señor. Y también habla de las oraciones. Los hermanos también se reúnen para perseverar en las oraciones los unos por los otros. Bueno, no vamos, como les decía, a profundizar en esta parte, pero estoy completamente seguro que el apóstol Pablo pues tenía claro estos 4 elementos y él fue el principio para que arrancara allá en Corinto el impacto del evangelio para esa ciudad. Porque es que cuando llega el evangelio, hermanos, a un lugar, ese lugar tiene que ser impactado por lo que está sucediendo. A ver, hermano Carlos, explíqueme eso un poquito. Bueno, voy a explicarles un poquito. Allí en la ciudad de Corinto, ustedes saben que Corinto no era una ciudad de muy buena reconocimiento por sus grandes virtudes espirituales con relaciones al reino de Dios. Nosotros sabemos siempre que hay una gran tensión entre la iglesia cuando se está forjando, cuando está en un lugar, y el lugar donde ella se encuentra. En este caso había una tensión entre la iglesia, que era el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba estableciendo la iglesia, estaba estableciendo un candelero. El apóstol Pablo estaba estableciendo un candelero. Estoy tomando esta figura del candelero para que ustedes lo tengan presente, porque el candelero en la iglesia, en la revelación de Dios, en las escrituras, el candelero era un elemento que se encontraba en el lugar santo, allá en el antiguo pacto. ¿Se acuerda? Para que usted lo tenga presente. Ese candelero es una figura de algo, y ese candelero representa el establecimiento de hermanos que comienzan a reunirse como iglesia. Y ahí hay muchas cosas escondidas también de las cuales no vamos a hablar esta noche, porque el candelero era un material, era un instrumento fundamental en el lugar santo, porque el candelero era una lámpara que tenía 7 brazos, y esos 7 brazos tenían que estar alumbrando permanentemente allá adentro en esa pieza o en ese cuarto que se llamaba el lugar santo. Y entonces esa figura del candelero en el antiguo pacto hoy representa la unidad, la comunión de los hermanos que están siendo colocados en algún lugar para que ellos comiencen a alumbrar donde están. Bendito sea el Señor, porque nosotros, acuérdense que las palabras del Señor Jesús cuando les decía a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Se acuerdan ustedes, hermano? Ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y él se estaba refiriendo allí, y creo que lo podemos entender ahora, a ese candelero, donde hay un grupo de hermanos, 2 o 3 que comienzan a reunirse, ahí comienza a establecerse ese candelero.
Un candelero que va a tener una finalidad. ¿Cuál era la finalidad del candelero en el antiguo pacto, ahí en el lugar santo? Alumbrar. Ustedes son, ¿qué es lo que dice el Señor? Vosotros sois la luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Y dice que esa lámpara no se puede colocar. ¿Dónde se tiene que colocar una lámpara para que alumbre bien? ¿En el lugar alto o debajo de la mesa? Por ahí está el hermano Javier. A ver, hermano Javier, cuénteme. Sí, amén, hermano. Ahí lo vemos en el Evangelio. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces el Señor enciende el candelero con una finalidad y es alumbrar primero a los de casa. Luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el Señor enciende una luz, la pone en el candelabro, para alumbrar primeramente en casa y luego sí salir afuera a dar testimonio de esa luz. Muchas gracias, hermano, por la palabra. La palabra lo está ratificando y como lo dice el hermano, por supuesto que si la luz viene a mi vida, lo primero que tiene que comenzar a alumbrar es mi casa, ¿no? Mi casa primero soy yo, el templo que represento yo. Y si yo estoy ahí en mi casa, pues yo comienzo a hacer luz en mi casa, porque no hay un cambio de nada a nivel social si primero el cambio no comienza en las familias, si el cambio no comienza en la relación familiar que usted tiene como un hijo de Dios. Todo cambio de una nación tiene que comenzar en la parte básica, fundamental de la sociedad, en lo más básico de la sociedad que es la familia. Y ustedes recuerdan que cuando hablamos de que Pablo llegó a Corinto, y en Corinto el primero de los que primeros creyeron fue Crispo y su casa. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Allí comenzó. No sé, hay una hermana levantando la mano. María. Sí, hermano Carlos, muchas gracias. Lo que acabó de decir el hermano Javier Andrés, sí, es muy importante y lo que ha estado diciendo su merced. Yo en realidad tuve experiencias un poco muy negativas en que a mí me alumbraron luz que no era luz, era luz de tinieblas. Varios líderes religiosos me enseñaron muchas cosas que no eran la luz verdadera y quedé en tinieblas. Entonces es importante que la misma palabra de Dios nos indique la luz verdadera de los tanto líderes como hermanos que le tratan de enseñar a uno y alumbrar de esa luz verdadera. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María. Sí, puede ocurrir eso, porque cuando usted se desvía de esos 4 elementos fundamentales, usted quiere formar una iglesia, si usted quiere vivir la experiencia de la iglesia, no es formarla, sino vivir la experiencia de la iglesia y comienza a reunirse, pues usted lo primero que debe asegurarse es que la doctrina de los apóstoles se está llevando allí y se está viviendo esa doctrina, ¿no? Es posible que en el caminar usted se encuentre con muchos hermanos y que en ese caminar pues hayan desvíos justamente de esa parte. Y bueno, es algo que el Señor está viendo y el Señor está trabajando en los corazones de quien está sinceramente con ese deseo de conocer al Señor. Y en la medida que vamos creciendo, pues el Señor va viendo nuestro corazón y nos va juntando, ¿no? Con otros hermanos que están en ese mismo caminar, en ese mismo deseo y en ese mismo ánimo pronto. Entonces, aquí Pablo está llegando a Corinto. Pablo comienza su ministerio, comienza a desarrollar
todo lo que Dios le ha dado. Y Pablo seguramente entiende la condición de Corinto, ¿no? Y sabe que va a haber una tensión. ¿Cuál es la tensión? Es una tensión entre el mundo y la iglesia. Corinto tenía su propia realidad del mundo, porque cada lugar tiene su propia realidad del mundo. Eso no lo podemos desconocer. Una cosa es los que viven en Cali, otra cosa es los que viven en Tuluá, otra cosa es los que viven en Pereira, otros los que viven en Zipaquirá. Cada ciudad tiene una dinámica del mundo diferente que finalmente comienza a moldear las almas de los hombres. Cada lugar es así. Cada lugar es así. Nuestra alma es moldeada por lo de afuera. El hombre caído siempre moldea su alma con recursos de lo que se toma del exterior. Y había una tensión. ¿Cuál era la tensión? Bueno, llegó el evangelio a Corinto. Y nosotros sabemos que la vida de las personas en Corinto se desarrollaba en un lugar bastante pecaminoso. Sin embargo, Dios le dijo a Pablo que ahí tenía gente. Y la vida de Cristo comenzó a irrumpir en medio de esa sociedad para llamar y sacar a los santos, a los que creyeron el mensaje del evangelio llevado por el apóstol Pablo. Pues ese mensaje los llevó a tomar decisiones. ¿Cuál decisión? A comenzar a reunirse, a congregarse como una asamblea, a vivir otra vida en medio de Corintios. Y esa vida estaba relacionada con la venida del reino de los cielos y su establecimiento en los corazones de todos los que fueron llamados a participar en Corinto como iglesia de Cristo. Esto me parece formidable, ¿no? Estos hermanos comenzaron entonces a congregarse, a reunirse. Y usted sabe que aquí Pablo dice en esta carta a la iglesia de Dios. Estamos en el versículo 2. No está diciendo a los corintios, porque la carta no fue escrita a los corintios. ¿A quién fue? A los corintios. La carta fue escrita a la iglesia de Dios que está en Corintios, pero estaba conformada por corintios. ¿Cómo le parece a usted? O sea que Pablo está estableciendo que ahí hay dos realidades. Hay una realidad del reino de los cielos que está llegando allí a Corinto. Aunque hay corintios allí, cuando ellos entran a la realidad del reino de Dios, ellos comienzan a compartir otra cultura, que es la cultura del reino de los cielos en medio de ellos. Y eso pasa en el lugar donde la iglesia comienza a establecerse. Llámese Tuluá, llámese Pereira, llámese Zipaquirá, llámese Quito, llámese en el lugar donde usted se encuentra. Esa palabra iglesia es una palabra que en la Biblia tampoco se tradujo. Ya hemos visto varias palabritas cuando hemos hablado de eso, ¿no? Hay palabritas que no se tradujeron, sino que quedaron así como sonaban en el idioma original, que era el griego. La palabra, hemos visto varias, por ejemplo, bautismo es una de esas palabras. Yo sé que ustedes se acuerdan. La palabra iglesia en el griego era la palabra eclesia. Era una palabra griega que significaba algo. Y es que esa palabra no se la inventó Pablo. Esa palabra ya existía. ¿Cómo así, hermano? No es un término propio de nosotros los cristianos, no. Esa palabra ya existía. Pero cuando se hablaba de eclesia, en términos griegos, de donde viene originalmente esa palabra, ¿a qué se estaba haciendo referencia con eclesia? Pues la palabra eclesia se refería a la asamblea o al consejo de la ciudad.
Y esa asamblea o consejo de la ciudad se reunía porque eran los llamados a gobernar la ciudad. Eran los que estaban conformando esa asamblea. Así que la eclesia de Corinto o ese consejo de la ciudad eran quienes dirigían los asuntos de la ciudad. Estoy hablando de ese término, en la forma normal como se expresaba antes de que llegara el evangelio. Pero también existía ahora en Corinto esa misma asamblea, la palabra eclesia, pero ahora ya no era la eclesia de Corinto, sino la eclesia de Dios o la eclesía de Dios, los llamados a salir para reinar y gobernar con Dios. ¿Cómo le parece a usted? Para gobernar su casa. Esta palabra entonces está muy relacionada también, hermanos, con eso de autoridad de gobierno. Ahora, si estamos hablando de una autoridad de gobierno en medio de una ciudad que también tenía su autoridad de gobierno, pero mundana, y ahora tenemos a la eclesia de Dios, no la eclesia de los corintios, sino la eclesia de Dios, pues hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Ustedes creen que la iglesia de Dios o la eclesía de Dios en el lugar donde está o en la comunidad donde se encuentra está llamada a tener una influencia o solamente es un grupo que está cerrado a sí mismo y no tiene ninguna influencia para los de afuera? ¿Qué piensan los hermanos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Sí se entendió la pregunta? ¿Están pensando? Está el hermano, bueno, había una mano ya levantada, pero creo que era de la anterior participación, el hermano Adelmo. Hermano Adelmo, sí. Amén, hermanos. Lo que pasa es que ahí está hablando de que la iglesia como tal debe influenciar a todos los que están allí en la localidad, porque recuerde que la palabra dice que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Entonces, este debe ser el deber de la iglesia, influenciar a todos los que estaban allí, así como hacía Abraham, donde estaba, habla de que él influenciaba todo, era un influenciador de todas esas localidades donde él estaba. Entonces, esa es la función de la iglesia, influenciar. No importa que esté en un lugar donde haya mucho pecado, donde haya una vida como la que se vivió en Corinto. No importa, sino pues el Señor es sabio y autónomo. Él sabe hacer las cosas perfectas. Amén. Gracias, hermano Adelmo. Creo que la hermana Maite también levantó la mano. A ver, hermana Maite. Sí, Carlitos, justamente de acuerdo con lo que dice el hermano Adelmo, porque pues la iglesia debe influenciar primero en nuestras vidas, ¿no? Como personas, nosotros, como esa transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y también en medio de la sociedad, porque se supone, pues, como dice la palabra, que nosotros debemos ser luz y sal para el mundo. Amén. Entonces, en medio de todas esas tinieblas. Eso, Carlitos, ya el hermano Adelmo dijo todo. Entonces yo le complemento con eso. Gracias, hermana Maite. Efectivamente, nosotros acabamos de decir que el Señor le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz, pero también dijo, vosotros sois la sal del mundo. Entonces, esto ya nos habla de un grado de responsabilidad donde comienza la iglesia, es porque Dios quiere tener una acción. ¿Y cuál es la acción que Dios quiere tener? Pues Dios quiere tener una acción primero, ¿de qué? De preservación. Quiere tener una acción de cambio. Quiere tener una acción de dar una oportunidad a los que están allí. Entonces, cuando yo llego al Señor y cuando usted llega al Señor, pues ya tenemos una responsabilidad dada por la vida que se nos ha entregado. Y eso es lo que está diciendo. Y cuando ya nos reunimos con otro hermano, 2 hermanos o 3 hermanos,
pues ahora sí que viene ese gran desafío del Señor, porque ahí está creciendo su reino y Él desde allí va a tener un punto focal para extender su reino. Desde allí, desde donde se establece algo con unos hermanos, desde allí tiene que haber algo que afecte a esa comunidad. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, ¿no? Entonces, la iglesia, ahora dijo el hermano Adelmo, bueno, es que Abraham en su época fue un influencer. Sí, señor, Abraham fue un influencer de su época. Ahora imagínese usted cómo el término está tan regado hoy en día, pues imagínese usted que la comunión de los influencers tiene que generar todo lo que Dios tiene destinado ejercer a través de nuestras vidas, porque la vida de Él ha llegado, la vida de Él está aquí, y esa vida está aquí para generar cambio, transformación. ¿Estamos, hermanos? No podemos estar apabullados allí de que no, es que aquí esto es tan pecaminoso, hermano, esto es tan terrible, hermano, que cómo, no, esto aquí me come a mí. No sabes del poder de Dios que hay en ti, hermano, no lo has descubierto. Y yo creo que a todos nos está faltando pedirle al Señor que nos permita sacudirnos y decir, porque por eso es que Pablo va a decir allá, cuando estuvimos viendo en Romanos, él decía, porque el evangelio es poder de Dios, poder de Dios. ¿Estamos, hermanos? Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, le llegó a Corinto su tiempo, le llegó a Corinto el tiempo de que el reino de los cielos comenzara en una fase expansiva. Llegó el momento de que el reino de los cielos se estableció en Corinto. Pablo sabía lo difícil que era esa ciudad, Pablo sabía lo complicada que era esa ciudad, pero no importa. Allí comenzó Pablo a ejercer su trabajo ministerial. Sigamos aquí en la carta, hermano. Vamos a seguir. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oiga, aquí esta es una salutación, pero aquí hay muchas cosas que decir y son cosas doctrinales de la doctrina fundamental del Evangelio. Vamos a ver qué cosas de la doctrina fundamental del Evangelio Pablo le está recordando a los corintios, porque esta fue una carta que él les envió y les está recordando esto. ¿Por qué justamente les está recordando esto a ellos que están en esa ciudad? Ahora lo vamos a ver, pues la razón por que se lo está recordando es porque la carta la escribe por lo que estaba pasando en Corinto. Lo que estaba pasando en Corinto, lo que estaba sucediendo en la iglesia, a Pablo no le preocupaba lo que estaba pasando allá afuera en el mundo. El problema era lo que estaba pasando dentro de los hermanos, dentro de la reunión como iglesia, qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando con los hijos de Dios. Entonces Pablo les va a recordar a ellos algo. Al inicio de la carta les está recordando a los santificados en Cristo Jesús. Mire, Pablo llamó a aquellos cristianos como los santificados en Cristo Jesús. Vamos a ver esto que está diciendo Pablo aquí. La palabra santificado en Cristo. Óigala bien, apúntela allí, subráyela. Santificado en Cristo. No, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O qué se estaba refiriendo Pablo cuando les estaba diciendo a ellos, ustedes están santificados en Cristo? Bueno, aquí vamos a hacer un poquito de desglose de enseñanza o doctrina apostólica. ¿En qué sentido? Porque aquí nos estamos refiriendo a una palabra, santificación, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a la posición del creyente que está en Cristo. Oiga esta palabra, posición. Ya le voy a explicar por qué es importante que usted tenga presente la palabra posición. En Cristo, esta palabrita en Cristo que aparece más de 100 y pico de veces en el Nuevo Testamento es muy importante.
Porque cuando estamos hablando en Cristo, quiere decir de que nosotros ya entramos a participar de una realidad. La realidad es que el Hijo de Dios está dentro de nosotros. Y el que esté dentro de nosotros nos habla de una realidad espiritual que nos permite a nosotros vernos de la manera como Dios nos ve en las cosas que Cristo logró en su muerte y en su resurrección para todos los hijos de Dios. Cuando hablamos en Cristo, la santificación de la cual está hablando Pablo, es posible hablar de que ellos fueron santificados, los corintios. Ahora, todos los que estamos aquí ya también fuimos santificados. Oiga, todos los que estamos aquí. Eso es parte de la doctrina apostólica. ¿Y por qué es posible esa santificación? Porque el Señor cumplió con todo requisito legal para que todo aquel que se acerca a Dios pueda disfrutar de una posición como hijo de Dios. Vaya, no se pierda, no se pierda. En este momento necesito que esté concentrado. Tenemos una posición. Si usted ha recibido a Cristo, hermano, desde la óptica del Señor, usted ya tiene una posición ganada. Ya es algo consumado. La obra que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz, toda esa obra, todo lo que Él logró en la cruz para nosotros es un asunto concluido. ¿Estamos, hermanos? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, es un asunto concluido. Todo lo que Cristo ganó para nosotros. Cristo ganó para nosotros la justificación. Cristo ganó para nosotros la posibilidad de que fuéramos regenerados. Cristo ganó para nosotros la posibilidad de que nosotros pudiéramos ser renovados. Cristo ganó para nosotros la posibilidad de que pudiéramos ser reconciliados. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo ganó Cristo para nosotros. Nadie, oiga esto que puedo decirle ahora, nadie que no sea un hijo de Dios puede alcanzar un ápice en cuanto a santificación se refiere. Nadie que no sea, o sea, esto no es para los inconversos, esto es para solamente los hijos de Dios. Entonces, para el hombre natural, el que no está en Cristo, no es posible por ningún método, por ninguna acción moral, por ningún sacrificio penitente o práctica religiosa, esa santificación. La santificación en Cristo es un aspecto consumado en la cruz y la recibimos. ¿En dónde recibimos la santificación? Como proceso consumado en nuestro espíritu. Acuérdese que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Estoy hablando de la santificación como un proceso consumado, como una posición que ya ganó Cristo para nosotros. ¿Estamos allí o no estamos? Ahí en la sala presencial se levanta la mano. Qué pena, dale. Hermano Alex, bien pueda. Hermano Alexander. ¿Me escuchan? Sí, sí. Le toca en el teléfono que buscar la manito. No, te iba a decir, Carlito, lo que estás hablando ahí de la santificación, ¿no sería la regeneración? No, mi hermano. Estoy hablando de la santificación como un proceso consumado, como algo que ya se dio para nosotros. En el espíritu, ¿no? En el espíritu. Okay. En nuestro espíritu ya hay cosas consumadas. Nuestra santificación ya se dio, porque eso lo hizo Cristo a favor nuestro. Cuando la santificación pasa a ser algo de mi experiencia, que tiene que ser la experiencia por todo lo que yo estoy tomando, hablamos de la santificación como algo que es y tiene que ver con nuestra alma, pero ya lo vamos a ver ahorita. Yo sé lo que está pasando allí. ¿Estamos, hermanos? A ver, el hermano Wilson.
Hermanos, en la palabra santificados, pues creo que tenemos claro que es como apartados. Estar como en el Señor es como un billete en un libro, donde va el libro va el billete. Ya, nosotros ya al estar en Cristo, que pues usted hacía referencia que hay como 165 veces escrito en Cristo, estamos apartados y posicionados en Cristo. Ya que no es que de pronto la palabra santo que no peca, sino que estamos apartados en Cristo y ya somos hijos de Dios, somos escuchados en nuestras oraciones, en nuestra comunión con el Señor, porque ya estamos, Él nos ve en su Hijo. Quería saber si así es, mi hermano. Sí, hermano. A los santificados, Pablo le habla a todos los corintios, les habla como si ya se hubiera dado la santificación para todos los corintios, como si ya fuese un proceso consumado. Una cosa es el proceso consumado y la otra cosa es el proceso de vida diario, nuestro caminar diario en entrega, donde estamos acercándonos a que la santificación como proceso sea real en mi vida. ¿Estamos? Vamos ahí, vamos ahí. Esto tiene que ver, como le digo, con la doctrina apostólica de la cual estamos hablando, y esto lo tenemos que ir entendiendo nosotros los hijos de Dios. La santificación es un proceso que ya Cristo logró. Vamos a decirlo de esa manera. Cristo logró la santificación para todos los hijos que lo puedan recibir a Él. Ya es un proceso que Cristo logró, el proceso de la santificación, porque es que la santificación la santificación es un proceso. La santificación es un proceso. ¿Estamos? Pero todo ese proceso, ya Cristo es el primero de toda una serie de hijos que van a tener que caminar en su realidad de ser santos. A ver, hermano Harold. Sí, buenas noches, hermano, a los que nos han saludado. Es decir, hechos santos apartados para Dios, con miras al cumplimiento de su propósito, ¿no? Sí, mi hermano. Hermano Alex. A ver, Carlito, yo creo que aquí vale la pena de pronto para no confundirnos. O sea, aclárame o corrígeme. Entiendo que tú lo que estás diciendo, o sea, porque tenemos claro, yo pensé tener claro que la santificación es ese proceso que se libra en el alma en el día a día. Pero aquí estamos viendo en la carta que Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Corinto que ellos ya habían sido santificados, pero en Cristo. O sea, no es que ellos estén santificados ni que nosotros estemos santificados. O sea, estaríamos santificados en Cristo, pero es un proceso que nos toca aquí comprobar en el día a día para nuestra alma. O sea, yo tenía entendido que el proceso porque tú dijiste ahora, santificados en el Espíritu. Yo tenía entendido que en el Espíritu lo que teníamos fue la obra de la cruz, que nos regeneró, o sea, nos dio ese nuevo corazón, pero la santificación es ese proceso que libramos a diario en nuestra alma, que aquí en la carta estamos viendo de que dice a los santificados en Cristo, o sea, el que sí se santificó por completo fue Cristo y nosotros ya tenemos ese camino señalado para alcanzarlo, pero no es que nosotros estemos ya santificados porque entonces ya estaría hecha la obra y ese es un proceso que es a diario. ¿Lo aclaras, mi hermano, o me corriges, por favor? Creo que sí, ahí está ya más ajustado. Cuando yo digo, por eso especifiqué la santificación como un proceso consumado, ya es algo que Cristo hizo por nosotros, como un proceso consumado. Es algo de lo que todos tenemos que entrar en ese proceso y Cristo ya consumó ese proceso para que se llegue al nivel donde tenemos que llegar, como un camino recorrido. Ya Cristo lo hizo y por ser una obra de Cristo a favor nuestro, pues ya lo tenemos como algo que se dio y en lo cual tenemos que caminar diariamente, como estás diciendo, y eso ya corresponde al proceso de nuestra alma, porque la santificación, realmente el proceso de nuestro día a día es algo diario. La hermana Luz Estela. Sí, buenas noches, amados hermanos. Pues yo tengo entendido, que es como lo había dicho ahora el hermano Carlos. O sea, nosotros estamos santificados en el Espíritu porque en el Espíritu fue donde vino a morar el Señor y Él es santo. Entonces,
hizo de ese lugar, por eso el lugar, el Espíritu se refiere, es el lugar santísimo de nosotros. Y luego esa santidad que ya está en el Espíritu, el Señor la va haciendo, la va llevando al alma y por último es al cuerpo. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí está bien, hermana Luz Estela. Por eso les estaba diciendo. Pablo ya toma como un hecho consumado la santificación de los corintios. Pero a ver, les pregunto, ¿será que los corintios se veía el proceso de la santificación en sus vidas? ¿Se veía claramente? Y Pablo está diciendo que desde el punto de vista de Dios, ellos ya son santificados. ¿Por qué fueron santificados? Por la obra de Cristo en la cruz, como un proceso consumado y terminado. Pero cuando la santificación aparece relacionado con mi proceso de vida y nuestro caminar diario en entrega y en comunión con el Espíritu Santo, entonces se refiere a la santificación práctica en nuestra vida. Y realmente el proceso de transformación de nuestra alma es lo que se conoce como santificación. Hermano Alex. Entonces ahí sí vale a amarrarlo, mi hermano, para que sí quedemos entonces claros que es una posición, o sea, no es una condición real que tenemos, es la posición que alcanzó Cristo para nosotros, pero ahora ahí nos toca en el día a día que comprobarla y caminarla. Amén, amén. Amén. Por eso yo les dije a ustedes que tuvieran en cuenta la palabra posición, porque la posición de lo que Cristo alcanzó para nosotros ya es algo consumado y así nos ve el Señor en Cristo. Es una posición. La santificación, entonces volvámoslo a decir de esta manera, la santificación como proceso consumado es algo que ya Cristo logró por nosotros y para nosotros. Pero la santificación, de acuerdo a nuestra condición de vida, es el proceso por el cual estamos siendo transformados y transformados y transformados hasta el final de nuestros días, porque tenemos que ir acercándonos más a lo que Cristo ya ganó por nosotros. ¿Estamos? Hay una hermana con la mano levantada, Carlitos, y gracias por detenerse, mi hermano, a la aclaración. Bueno, María Ramos. Gracias, hermano. Pues veo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y bueno, sigue ahí el contexto. Gracias. Exactamente, mi hermana. Gracias por el pasaje. Mire que ese pasaje nos lleva a considerar lo que usted acaba de leer, que todo hijo de Dios puede o no experimentar cada vez más un mayor grado de santificación o un menor grado de santificación en la condición de vida que está llevando. Aún el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Ahí en Filipenses. O sea que ya la santificación está demarcada hasta donde nosotros podríamos llegar en Cristo, pero de acuerdo a nuestro proceso de caminar diariamente con el Señor, de acuerdo a nuestro grado de entrega, de acuerdo a nuestro grado de comunión con el Espíritu que nos está ayudando en ese proceso de nuestra alma, de acuerdo a lo que Dios está haciendo en estas almas inquietas, en estas almas que todavía tienen esa naturaleza que se revela, de acuerdo a la obediencia que usted y las decisiones que usted está tomando a esa obediencia del Señor, de lo que Dios le quiere decir, porque usted puede obedecer o no puede obedecer. Existe la posibilidad de que usted obedezca o que no obedezca. Usted tiene la posibilidad de ser un buen siervo o un mal siervo. Eso lo dice la Escritura. Entonces, lo que ya ganó el Señor para mí, si yo no lo estoy dejando actuar o procesar en mi vida con esa colaboración que yo estoy haciendo con el Espíritu, entonces tendré más o menos de lo que Dios ya me entregó. No sé si está claro, hermanos, espero que esté claro. Al final, en los 15 minutos podemos tratar este tema. Ay, bueno, los 15 minutos ya llegaron. Ay, hermanos.
No, hágale que estamos para dar un tiempito más, hermano, no hay problema. Bueno, se me fue el tiempo, hermanos, disculpen. Pero entonces, vuelvo a repetir esta parte que creo importante. Usted que está ahí sentadito, usted que está aplicado. Cuando la santificación se está hablando como ese proceso de vida y nuestro caminar diario en entrega por las decisiones que yo estoy tomando en el Señor, por la obediencia que yo estoy recibiendo a la instrucción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a veces a mí me llama, bueno, a orar. Es necesario que vayas a orar. Usted siente ese deseo de orar, pero de pronto usted está viendo la telenovela y entonces usted dice, ay no, ahora hoy está tan interesante esto aquí, la isla de los famosos está tan interesante. Está tan interesante, como yo le decía al hermano Wilson, el Yo Me Llamo, está tan interesante esta telenovela que me estoy viendo y el Espíritu te colocó eso. Y tú sabes que deberías de ir, pero ahora no, me quedo. El tiempo pasó. Entonces tú no fuiste obediente. Y entonces después de que terminaste, cuando vas a querer, ya no era. Y yo sé que ustedes han tenido esa experiencia. Ya no era. Y ya no era porque ya pasó lo que el Señor te estaba diciendo y el Señor nos está entrenando. Y eso hace parte de la santificación en la práctica, en la vida diaria. Entonces, por eso podemos decir que todo hijo de Dios puede o no experimentar cada vez un mayor grado de santificación. Y la santificación práctica me lleva por un camino de experiencia con Él. ¿Qué es lo que me habla la santificación práctica en el camino del Señor? Que yo debo de aprender una lección, una máxima. ¿Cuál es la máxima en el proceso de la santificación? De lo que yo estoy experimentando ya en mi alma, como algo que me corresponde a mí. Ya Cristo me logró la santificación para todos los hijos de Dios, pero en lo que compete a mí, la máxima que yo debo de aprender para la santificación es más de Él y menos de mí. Porque cuando hay más de Él, experimento mayor santificación. Cuando hay menos de Él, pues soy menos santificado en mi proceso de vida, no por lo que ya el Señor logró. Y este proceso se lleva a cabo en mi alma, hermanos. ¿Estamos? Amén, hermano. Me erizó. Siga, hermano, que está muy bueno. Esto hace parte de la doctrina, hermanos, de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Cuando Pablo habla de estos términos. Y Pablo se está refiriendo a la santificación como un aspecto que ya Dios le dio a los corintios a través de Jesucristo. Todos tienen la posibilidad de experimentar ese proceso. No es para algunos, no es para los que más lo quieren, es para todos, porque ya Cristo lo logró para todos. Y por supuesto que los corintios que habían recibido a Jesucristo estaban ahora en una posición como la de cualquier hijo de Dios en cualquier lugar del mundo, porque ellos podían buscar la santificación, ellos podían tomar la decisión de decir, yo sí quiero ser más santificado, y en la medida que fueran tomando más decisiones en el Señor y por el Señor, pues iban a experimentar más la santificación en su alma. Y lo que está diciendo Pablo es que cualquiera que ha invocado al Señor Jesucristo como Salvador puede considerar que la santificación ya fue otorgada por el Padre en la cruz del Calvario a todo hijo de Dios. ¿Estamos? Amén. Levantó la mano, ¿quién ahí? Javier Sánchez, ¿no? Javier Sánchez. Amén, hermano. Quería hacer una pausita ahí en... Se me perdió el versículo ahora. Espérame un segundo. Bueno, es que quiero ir a Colosenses 2:10. Es que hay una expresión en Colosenses que dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Sí? En Él estamos completos. Entonces, ¿qué significa completos? Plenitud, totalidad, nada faltante. En Cristo no hay carencia espiritual. No dice que seremos completos, sino que estáis completos
completos. O sea, es una realidad presente, ¿no? Cuando estamos en Cristo, experimentamos esa santidad. Si nos apartamos del Señor, quedamos en nosotros mismos y en nosotros no hay nada, en nosotros no hay santidad. Entonces, si estamos en Cristo, estamos completos, no hay carencias, porque Cristo es nuestra santificación. Si estamos en Cristo, nuestra justificación, como dice ahí en Corintios más adelantico, ¿no? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén, hermanos. Gracias, hermano. Sí, más adelante Pablo lo dice aquí en Corintios otra vez, ¿no? Lo que acaba de decir el hermano. Cristo nos ha sido hecho ya como un aspecto consumado. Él ya es todo en eso. Ya es todo. Si yo entro en Él, estoy en eso, completo, como dice. Cristo vino a mí, yo ya estoy completo en Él. Ahora la lucha es ¿cuál? ¿Dónde se presenta la lucha? Porque hay una vieja naturaleza todavía. Y la vieja naturaleza quiere combatir contra esa realidad que hay en mí. Y la vieja naturaleza no quiere que yo pueda disfrutar de esa realidad. Y cada que yo estoy en la vieja naturaleza, pues por supuesto que no encuentro la realidad de eso. Ni llego a la profundidad de eso. Porque eso tiene una profundidad de vida cada día más experiencial, experimental, no como a un concepto. Hermano Alexander. Me parece muy interesante lo que dice el hermano, porque definitivamente ahí está la clave en el caminar en el Señor todos los días. Si es en Él o es en mí. Recordemos que, o sea, lo que acabamos de ver ahora y que queda claro, es muy parecido a la vida eterna, ¿no? Porque la vida eterna el Señor dice que la ofreció a todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que es al mundo. El problema es que no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo quiere experimentar. Entonces, así mismo es como este proceso de santificación. Ya el Señor lo hizo por nosotros, pero pues yo decido en el día a día si hago que mi alma quede como el Señor quiere. Bueno, depende en esa medida de en dónde yo estoy caminando. Por eso es que Pablo siempre animaba a los hermanos a que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque existe la posibilidad de que un hermano que tenga ya la santificación como un proceso, como algo ya terminado, una posición, ya tiene una posición. Vuelvo a esas dos palabritas, posición y condición. La posición ya está dada, pero la condición está muy relacionada con las decisiones que yo estoy tomando en obediencia, en caminar en unidad, en comunión con el Señor, en su espíritu. Entonces, vamos a seguir allí. ¿Qué es lo que le está recordando Pablo a los corintios? Les está recordando su llamado más alto como hijos de Dios. ¿Y qué era lo que les estaba diciendo? Bueno, ustedes ya fueron santificados, ustedes tienen que comprobar esa santificación por medio de la práctica de una vida santa. Porque el resultado de la santificación es una vida santa. Pablo les estaba recordando su nueva calidad de vida. No simplemente porque es que a Pablo le caían bien los corintios, no porque les tenía un gran afecto, no por alguna consideración especial con ellos, sino que él les había dicho algo que no era exclusivo para los corintios, era para los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Mire lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, pero también Señor nuestro. O sea que esto no es exclusivo para los corintios y no es exclusivo para ningún hijo de Dios. Es para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Tenemos que entender, hermanos, entonces, que cuanto a la santificación en mi práctica de vida, eso va a variar y varía de acuerdo a los diferentes estados de crecimiento en las diversas personas o diversos hijos de Dios.
Si nosotros consideramos la carta de Pablo a los Corintios, por ejemplo, ¿usted le parecería que los corintios eran muy santos con toda la problemática que tenía? ¿Cómo eran los corintios relacionados con los hermanos de Éfeso? Ustedes saben que la carta de Éfeso es una carta escrita para unos hermanos de gran madurez espiritual, hermanos que habían comprobado en su vida la santificación y que seguramente tenían mucho más del Señor que los corintios. Los corintios, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Mire, si nosotros queremos ver una iglesia problemática, es la iglesia de los corintios. Era una iglesia problemática. Entonces, ¿por qué era una iglesia problemática? Porque no parecían ser santos. En cuanto a su posición lo eran, pero no en cuanto a su condición. ¿Se acuerdan ustedes lo que Pablo tiene que juzgar allí? ¿No se acuerda de aquel hijo de aquel hijo que estaba teniendo una relación con su madrastra? Y todo lo que él va a tratar allí, ¿se acuerda de los que llegaban a la cena y dice que se emborrachaban? Eso es lo que está tratando Pablo aquí, ¿o no lo está tratando? Pero y Pablo dice a los santificados y que son llamados a ser santos. Fíjese, está diciendo, hay una posición, fueron santificados, pero hay una condición, llamados a ser santos. Era muy evidente, hermanos, que el proceso de la santificación en la vida de los corintios se encontraba en un estado de mucha inmadurez. Pero por estar unidos a Cristo y como acabamos de decir, estaban santificados en lo referente a su posición, pero todavía con muchos lunares en su condición. Eso es una realidad. Por eso es que nosotros a veces vemos a muchos hermanos que son verdaderos hermanos. No estamos diciendo que no son hijos de Dios. Y hay lunares. Hay lunares. Usted y yo tenemos lunares. O usted ya no tiene lunares. O usted no tiene lunares. Una cosa es que usted no se vea el lunar. Pero otra cosa es que los hermanos sí se lo ven todos los días. Te voy a preguntar. ¿Te has encontrado con cristianos como los corintios? Pregunta, ¿te has encontrado con cristianos como los corintios? Sí, mi hermano, cuando me veo al espejo. Sí. Bueno, ¿nos hemos encontrado con este tipo de cristianos? O otra pregunta, ¿o seremos este tipo de cristianos? Uy, uy, uy. La palabra santo quiere decir apartado y separado para Dios. O sea que entre más experimento la santificación en mi vida, es porque yo experimento más que soy un apartado y separado para Dios. O sea que estoy experimentando la santidad en la práctica. Por eso es que Dios me llama santo. Por eso es que soy santo. No es que voy a ser santo. Yo soy santo y estoy entendiendo esa santidad y estoy comprobando esa santidad en la medida que yo voy tomando decisiones que tienen que ver con lo que ya se me ha entregado. ¿Estamos? Amén, amén. Voy a terminar aquí, hermanos. Cada creyente debería de entender que está separado para Dios. Eso lo deberíamos de entender todos. Por ejemplo, usted sabe que en el Antiguo Testamento, esos vasos, las vasijas, los utensilios del tabernáculo, que más adelante fueron utensilios también del templo, fueron llamados utensilios, vasos, vasijas santas. Sí, santos. Pero sí, o sea, yo tenía, se llevó un utensilio, se metió un utensilio al templo que era un vaso, pero en la casa de las personas había muchos vasos. Pero es que este vaso que se llevó a la casa de Dios no lo podía utilizar más nadie, sino que se tenía que utilizar en la casa de Dios. Así en las demás casas tuvieran vasos parecidos. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que ese vaso que estaba ahora en el templo o estaba en la tienda, en el tabernáculo,
ahora se habían consagrado porque de ahí no podían salir para tener otro uso. Y con base a esto es que los hijos de Dios somos considerados santos, porque ahora nosotros, según el diseño de creación, fuimos creados para el uso exclusivo de Dios, pero esa es una posición que tenemos. Y con base a esa posición es que comenzamos a movernos. Con base a ella somos llamados santos. Hoy nos enciendes el corazón.